Al término de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Posteriormente, en 1949, la mala relación entre comunistas y aliados daría inicio a la Guerra Fría. El área oriental, que estaba en el poder de los soviéticos, quedó bajo la jurisdicción de la llamada República Democrática Alemana, y las otras 3 formaron una sola área gobernada por la República Federal Alemana. La construcción del muro de Berlín fue gracias a la decadente economía soviética y a la floreciente Berlín occidental que era controlada por Estados Unidos. Esto hicieron que en el año de 1961 casi 3 millones de personas, pues están viendo en el video, salieran de la Alemania Oriental controlada por la URSS para unirse al capitalismo. Al notar la situación, la Unión Soviética, el 12 de agosto de 1961, la República Democrática inicia la llamada Operación Rosa, que es la que está aquí arriba, en la que levantó un muro provisional para cerrar el paso a medios de transporte, a personas, a suministros, puesto que la huida masiva resultaba insoportable para ellos, para los comunistas, ya que afectaba la estructura social y económica de la República Democrática, porque en base a la sangría demográfica suponían que quienes más abandonaban el país eran los profesionales más calificados, o sea, eran de los que ellos creían que abandonaban el país, eran sus mejores profesionalistas. Fue por esto que en un tiempo récord hicieron el llamado Muro de Berlín. Al aumentar los intentos por escapar, esa alambrada provisional se transformó en una pared de hormigón con un interior de cables de acero de 3.6 metros de altura. Es así como se formó lo que alguna vez se conoció como el Muro de Protección Antifascista o también como el Muro de Berlín. Las personas intentaban escapar, huían por las casas que estaban en las cercanías del muro, pero al darse cuenta de esto decidieron evacuar todas esas casas y volver las fortalezas que se utilizaron en la misma guerra. Otros planeaban escapes más riesgosos, como ir escondidos en autos, escapar por túneles, globos aerostáticos, tirolesas o hasta en trenes. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas lograron escapar. Sin embargo, no todas corrieron con la misma suerte, ya que al menos 260 fueron asesinadas o murieron en el intento de escapar. Pero a finales de los años 80 la situación cambiaría radicalmente gracias a que los gobiernos comunistas eran cada vez más ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica agraviada por la carrera armamentística con Estados Unidos, por la guerra de Afganistán, obligándola así a cortar la ayuda económica a países comunistas. Sus ciudadanos estaban hartos de vivir penumbrias y anhelaban un estilo de vida como el occidental, por lo que el líder soviético decide abrir una apertura política y social conocida como Glasnost, gracias a la cual comenzaron las huelgas y protestas criticando al gobierno. La acelerada desintegración de la política de Alemania Occidental fue gracias al descontento de los alemanes que exigieron libertad de expresión y movimiento libre. El liberalismo político busca terminar con la discriminación y erradicar los privilegios, además de reconocimiento oficial de los líderes políticos de los partidos de oposición. Después de 28 años de bloqueo, el temible Muro de la Vergüenza inició un proceso de quiebre. En primeras instancias fue más político. Estas políticas reformistas fueron impulsadas desde mediados de los 80s. En la Unión Soviética, el líder Mikhail Gorbachev anunció la decisión de abrir poco a poco las fronteras en la República, y el 9 de noviembre de 1989, finalmente y después de una breve conferencia de prensa, se anunció la libertad de viajar hacia la otra Alemania. Esa misma noche, miles de personas se agolparon en los puntos de control para cruzar a Berlín Occidental. Una confundida guardia fronteriza que no tenía órdenes precisas de cómo actuar dejó pasar a los primeros berlineses del este, quienes fueron recibidos entre abrazos y gestos efusivos de bienvenida por una multitud de alemanes occidentales que habían llegado al lugar enterados de la noticia. La euforia se prolongó durante los siguientes días. La madrugada del 10 de noviembre, miles de alemanes de ambos lados arremetieron contra el muro, con picos, cinceles y martillos encaramados sobre las vallas de concreto o apostados en sus bases
empezaron a abrir las grietas de su caída física definitiva. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y alentaron revoluciones en los países del eje soviético que luego se desvincularían de la influencia soviética. Casi un año después, el 3 de octubre de 1990, Alemania concretó su reunificación con la fusión de la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana en un solo estado. La caída del muro de Berlín marcó un antes y un después para este país. Actualmente podemos ver una Alemania algo distinta. Entre sus características actuales están: el modelo alemán se basa en una economía abierta cuyo crecimiento no radica en el consumo, sino en exportación, que está en una alta calidad tecnológica y de innovación. La economía alemana es la cuarta economía más poderosa del mundo, solo por detrás de la estadounidense, china y japonesa, además de ser la quinta economía por Producto Interno Bruto. El país es considerado como el motor económico de la Unión Europea. Resumiendo todo esto, podemos decir que la economía alemana es una economía fuerte y que se ve reflejada en todo el mundo. Alemania pertenece a los siguientes grupos, los cuales son el G8, el G20, la ONU y la Cumbre Mundial de Salud. La ONU se encarga de llevar acuerdos y tratados entre los países, y el G8 y el G20 son grupos los cuales son altamente industrializados. La cultura alemana es una mezcla de tradiciones pasadas junto con ideas contemporáneas y modernas que hacen que Alemania sea un país diferente por la manera en que ven al mundo. Dada su historia, como lo sea con la religión, en Alemania existe la libertad de que cada quien pueda practicar la religión que prefiera, aunque casi un 33% de sus ciudadanos se consideran no creyentes. El catolicismo tiene un 28%, el cristianismo evangélico un 26% y el islam un 4.9%. Estas representan las principales religiones en esta nación en la actualidad. Por otra parte, podemos resaltar también sus fiestas, ya que la principal es la Oktoberfest, en donde se celebra la llegada de los propietarios de las cervezas, de las cervecerías en Alemania. Y también está la Weihnachtsmarkt, en la cual se colocan mercados navideños durante la época navideña, solamente. Y está para finalizar, la Maifest, que es donde se celebra la llegada de la primavera en Alemania. Las escuelas públicas en Alemania son gratuitas y se financian con impuestos. El sistema educativo alemán obliga a los ciudadanos a que empiecen la educación primaria desde los 6 años. En este país, según los 16 estados independientes llamados Länder, la educación puede durar hasta 10 o 12 años, lo que significa 5 o 6 cursos respectivamente. Normalmente, los niños empiezan a asistir al jardín de infancia a los 3 años, pero esto no es obligatorio sino hasta los 6. Y como máximo se permite a los 18, donde ya se decide si seguir en la universidad o empezar a trabajar. En todos los estados federales que conforman Alemania, los niños tienen 6 semanas de vacaciones en verano, 2 semanas en Pascua y en Navidad y 1 semana en otoño, y otros días libres que varían de estado. Algunos datos interesantes son que para pasar de primaria a secundaria se necesitan estudiar solo 4 años y que las universidades son gratuitas hasta para las personas internacionales que quieran estudiar en Alemania.